La última parada. Lo que voy a contarles es una historia real. Ocurrió en febrero de 2019 en una carretera de Montana en Oaxaca, México, donde la señal del teléfono desaparece por completo, donde puedes conducir durante horas sin encontrar un solo ser humano y donde las reglas de supervivencia no aparecen en ningún libro de texto médico. Mi nombre es Alejandro Mendoza Cruz. Soy conductor de ambulancia. Y esa noche aprendí que existen cosas en este mundo que no les importa si crees en ellas o no. Siguen existiendo y siguen teniendo hambre. Antes de empezar quiero que sepan algo. El paciente que transportamos esa noche me dijo exactamente cómo iba a morir. No fue una predicción vaga. No fue una adivinanza. Me dijo el día, la hora y la manera. Y la parte más aterradora es que una parte de lo que dijo ya se ha cumplido. Saben cómo huele algo que ha existido antes que la humanidad no huele a podrido. Huele a tierra después de la lluvia mezclado con el olor de piedra fría y algo más, algo dulce. Dulce como miel que ha pasado demasiado tiempo guardada. Esa noche ese olor entró en mi ambulancia y vino acompañado de una respiración justo afuera de mi ventanilla. Al principio pensé que era el viento de Montana que silba entre las rocas, crea sonidos extraños que solo había escuchado cientos de veces, pero el viento no sabe tu nombre, el viento no sabe el nombre de tu madre, y el viento no tiene 6 dedos para golpear el cristal de tu ventana. Eran las 3:47 de la madrugada. Conducía a 78 kilómetros por hora en un tramo de carretera donde la niebla se había tragado todo excepto los primeros 30 metros iluminados por los faros. El motor diésel de la ambulancia rugía contra la pendiente y en el espejo retrovisor podía ver a Fernando luchando por mantener al paciente quieto sobre la camilla. Pero lo que me hizo apretar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos no era el estado del paciente. Era lo que el paciente estaba diciendo. Está corriendo justo al lado de tu puerta. Es muy alto, más alto que esta ambulancia. Y está sonriendo. No mire hacia la izquierda. No me atreví, porque 30 segundos antes había escuchado algo golpear mi puerta desde afuera. 3 golpes, lentos, como si aquello supiera que yo estaba escuchando. 5 horas antes, el turno nocturno comenzó como cualquier otro. Llegué a la estación de servicios médicos de emergencia Oaxaca a las 7:45 de la noche, 15 minutos antes de que empezara oficialmente mi guardia. El edificio era una construcción de bloques de concreto pintados de blanco que se había vuelto gris con los años, con un letrero de neón que parpadeaba sobre la entrada principal. Tengo 34 años. Llevo 6 trabajando aquí. Los primeros 4 fueron turnos de día en la ciudad. Hace 2 años pedí el traslado a turnos nocturnos en rutas interurbanas. La razón era simple: dinero. El bono nocturno era 50% más alto que el diurno, y yo necesitaba cada peso que pudiera conseguir para pagar las facturas del hospital donde mi madre estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en Ciudad de México. Etapa 4. Los médicos habían dicho que le quedaban meses. Cada semana trabajaba 5 noches seguidas. Cada noche eran 10 horas. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mi ruta principal era Oaxaca-Pochutla, Puerto Escondido, atravesando la Sierra Madre del Sur. Me gradué de la carrera de técnico en urgencias médicas con las mejores calificaciones de mi generación. Mi tesis sobre protocolos de trauma fue calificada por mi tutor como lógica hasta el punto de ser mecánica. Eso era exactamente lo que yo quería hacer. Una máquina. Sin emociones innecesarias cuando enfrentaba sangre. Sin pánico cuando un paciente dejaba de respirar. Sin supersticiones cuando conducía por carreteras que los locales llamaban caminos de los muertos.
Entré a la sala de descanso para revisar el estado de la unidad asignada. El lugar olía a café viejo y desinfectante. Había 3 silones de vinil agrietado, una mesa con manchas de tazas y en la esquina un pizarrón blanco donde se anotaban los turnos. Pero en la esquina inferior derecha del pizarrón había otra lista, escrita con marcador negro en letra pequeña. 5 reglas. 1. No recojas muñecas en la carretera. 2. No recojas flores frescas abandonadas en la carretera de noche. 3. No contestes llamadas que leguen de zona sin señal. 4. No te detengas cuando el paciente diga que algo los está siguiendo. 5. No subas a personas que estén de espaldas al tráfico. Lee la lista 2 veces. Luego solte una risa corta. Probablemente es una broma de los veteranos para asustar a los nuevos, pensé. Nadie más en la sala se rió conmigo. Había 2 paramédicos sentados en los silones, ambos veteranos con más de 15 años de experiencia. Me miraron cuando me reí, pero no dijeron nada. Uno de ellos simplemente negó con la cabeza y volvió a su café. Fernando Reyes Soto llegó 10 minutos tarde como siempre. Tenía 47 años y llevaba 23 trabajando estas rutas. Era el paramédico con más experiencia en toda la unidad. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, el tipo de marcas que dejan miles de noches sin dormir. Vestía el uniforme azul oscuro reglamentario tan desgastado que el color original era apenas un recuerdo. Pero había algo más en su uniforme. Colgando del segundo botón de su camisa había una pequeña bolsa de tela roja atada con un cordón de cuero. Durante mi primera semana trabajando con él le pregunté qué era esa bolsa. Fernando solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hay cosas en estas carreteras que no les importa tu título universitario, Alejandro. No les importa si crees en el o no. Que hay en la bolsa copal sal hierba buena seca y algo que no necesitas saber. Fernando giró sobre sus talones. Tú sigues sin creer. Pero cuando veas lo primero que no puedas explicar, recuerda que te ofrecí hacerte una bolsa igual. Esa noche mientras Fernando entraba a la sala de descanso lo vi hacer algo que no había notado antes. Antes de cruzar la puerta se elevó la mano al pecho y tocó la bolsa roja. Me vio mirando el pizarrón y se acercó. Regla número 4, dijo señalando hacia la lista. Si vas a trabajar turnos nocturnos, esa es la única que no puedes romper. No detenerme cuando el paciente dice que algo no sigue, repetir sin ocultar el escepticismo. Los pacientes en estado de shock pueden decir cualquier cosa. Eso es un síntoma. Síntoma, Fernando me interrumpió. Su voz había perdido el tono casual. Claro, pero cuando ese síntoma describe exactamente la posición y la forma de lo que corre junto a tu ambulancia, algo que tú no puedes ver, entonces tendrás que preguntarte, ¿síntoma de quién? ¿Del paciente o de lo que está hablando a través de su boca? No tuve respuesta. Fernando me palmeó el hombro. Y Alejandro, si eso llegara a pasar, hagas lo que hagas, no te detengas. No importa si el paciente grita, no importa si escuchas golpes, no importa si ves algo en el espejo. No te detengas. Salimos al estacionamiento donde esperaba nuestra unidad. La ambulancia era una Ford E350 modelo 2016 pintada de blanco con franjas naranjas, placas OXMR 07. Todos la llamaban la séptima. La séptima tenía historia. Era la única ambulancia de la flota que había sido reequipada por completo 2 veces en 8 años y nadie explicaba claramente por qué. Fernando, durante una noche de espera entre llamadas, me había contado una versión diferente de la oficial. La primera vez que cambiaron el interior fue después de que Miguel Ángel transportó a un paciente desde San Pedro Totolapam. El paciente murió en el camino, pero cuando llegaron al hospital todo el interior de la cabina trasera estaba arranado.
como si un animal salvaje hubiera estado encerrado allí dentro. El paciente arañó las paredes, el paciente estaba muerto y amarrado a la camilla. Esa noche mientras revisaba la ambulancia noté algo en el marco metálico de la camilla. Marcas, rasguños largos paralelos que corrían en grupos de 5, probablemente del equipo de limpieza Medille. Cuando salí a revisar el exterior encontré algo más. En la puerta lateral izquierda había una mancha de barro con forma de mano, una mano con 6 dedos. Me quedé mirándola por varios segundos. Alguien se apoyó en la puerta cuando lavaban la ambulancia, pensé. El barro salpicó y formó un patrón aleatorio que mi cerebro interpretó como una mano. Tomé un trapo y limpié la mancha. No había nada inusual. Subí a la cabina y encendí el motor. La noche era particularmente fría para febrero. El termómetro marcaba 4 grados centígrados y cuando exhalaba podía ver mi aliento convertirse en vapor. Fernando subió al compartimento de pacientes para revisar el inventario. Noche de luna nueva, comentó sin levantar la vista. ¿Y eso qué significa? Fernando miró por la pequeña ventana hacia el cielo nocturno donde no había luna visible. Los zapotecos creen que en las noches de luna nueva la frontera entre los mundos se vuelve más delgada. ¿Frontera entre qué mundos? Entre este y el otro. Es solo superstición. No te preocupes. Pero noté que su mano había subido otra vez a tocar la bolsa roja. La primera llamada llegó a las 9:30. Un accidente de motocicleta cerca de Tlacolula. Nada grave. El paciente tenía un brazo fracturado. Lo transportamos a la clínica local y volvimos a la ruta. La segunda llamada llegó a las 11:15. Una anciana en San Bartolomé Quialana con dolor en el pecho. Resultó ser indigestión. A la 1 de la madrugada la radio estaba en silencio. Conducía lentamente por el tramo entre Eyutla de Crespo y Miahuatlán donde la niebla comenzaba a espesarse. Era el tipo de niebla que los locales llamaban neblina de los muertos, una capa densa que se pegaba al asfalto. Fernando estaba en el compartimento trasero con los ojos cerrados. Podía escucharlo murmurar algo en un idioma que no reconocí. ¿Estás rezando?, le pregunté. No, estoy contando. Contando que cuánto falta para las 3 de la mañana. ¿Qué tiene de especial las 3 de la mañana la hora muerta? La hora en que la puerta está más abierta. La hora en que ellos están más fuertes. A la 1:47 de la madrugada la radio cobró vida. Unidad 7, tenemos una emergencia. Paciente masculino, aproximadamente 40 años, posible intoxicación, severo episodio psicótico. Ubicación: Comunidad de San Miguel Tilquiapam, kilómetro 78 de la carretera federal. El paciente está siendo contenido por familiares. Fernando abrió los ojos inmediatamente. Vi que su rostro había cambiado. Kilómetro 78, murmuró. Ese tramo tiene muchos reportes de cosas que tú no crees. Presione el botón del radio. Unidad 7 recibido. En camino. Tiempo estimado 25 minutos. Mientras salíamos de la estación miré por el espejo retrovisor. En la esquina del estacionamiento donde las luces no llegaban había una figura. Alta, delgada, inmóvil, parpadeé. Miré de nuevo. No había nada. Probablemente un árbol Medille. Las luces proyectan sombras extrañas. Seguí conduciendo, pero Fernando, que miraba por la ventana trasera, susurró algo que no alcancé a escuchar. Y su mano estaba apretando la bolsa roja con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El camino hacia San Miguel Tilquiapam era uno de los tramos que menos me gustaban. La carretera seguía el borde de la montaña con un acantilado de roca a un lado y un precipicio de cientos de metros al otro. No había barrandas de protección. No había alumbrado público. La niebla era particularmente densa, el tipo de niebla que parecía tener voluntad propia enrolándose sobre el asfalto como serpientes de humo.
Conduye en silencio durante los primeros 10 minutos. Fernando permanecía en el compartimento trasero preparando el equipo médico. Intoxicación o episodio psicótico, murmuró. Puede ser alcohol, puede ser hongos. Esta zona tiene muchos curanderos chamanes, brujos. Mucha gente aquí todavía usa plantas medicinales tradicionales. Algunas no deberían usarse nunca, especialmente en noches como esta. Fernando sacó su bolsa roja, la abrió y esparció un poco de polvo sobre el umbral de la puerta trasera. ¿Qué estás haciendo, copal y sal? Probablemente no sirve de nada, pero mi abuela decía que las cosas antiguas odian el copal. Les recuerda la época en que los humanos sabían cómo ahuyentarlas. Seguí conduciendo. A los 15 minutos de trayecto los faros iluminaron algo en la carretera. Una forma alta y delgada de pie en el borde del asfalto. Frené por instinto. Cuando llegamos al punto donde había visto la figura no había nada, pero en el suelo había huelas. Huelas de pies descalzos en el barro del arcén. Huelas que salían del bosque y volvían a internarse entre los árboles. Las huelas eran grandes, demasiado grandes para ser de un humano normal. Probablemente alguien de la zona caminando de noche, me dije. Los curanderos salen a recolectar hierbas en la oscuridad. Aceleré y seguí adelante. Pero en el espejo retrovisor vi que Fernando había pegado su rostro a la ventana trasera mirando hacia atrás. Su mano estaba otra vez sobre la bolsa roja. San Miguel Tilquiapam apareció ante nosotros a las 2:08 de la madrugada. Era una comunidad pequeña, tal vez 200 casas de adobe y tecos de la mina. El tipo de pueblo donde todos se conocen y donde las tradiciones antiguas sobreviven porque nadie ha tenido razón para abandonarlas. Un grupo de unas 10 personas estaba reunido frente a una casa al final del camino. Sostenían antorchas y linternas y la luz de las llamas revelaba expresiones de miedo. Un hombre corrió hacia nosotros cuando detuve la ambulancia. Su rostro estaba pálido incluso bajo la luz anaranjada del fuego. Gracias a Dios que llegaron. Mi hermano ya no es el mismo. Fernando ya había vallado con su maletín. ¿Dónde está el paciente adentro? Tuvimos que amarrarlo. El hombre tragó saliva. Él no es así. Es el hombre más tranquilo que conozco. Pero esta noche entramos a la casa. El olor me golpeó primero. Humo de copal fuerte y penetrante mezclado con algo más. Algo que olía a tierra húmeda, a hojas podridas. Un olor antiguo que no pertenecía a una casa habitada. La habitación principal era pequeña, iluminada solo por velas. Había imágenes de santos en una esquina junto a un pequeño altar, pero también había otras cosas. Símbolos dibujados con tiza en el piso alrededor de la cama, y en la cama amarrado con cuerdas a los 4 postes de madera estaba Víctor Hernández. Tenía unos 40 años, cabello negro revuelto, ropa de trabajo manchada de tierra. En su frente había un moretón grande. Sus ojos estaban completamente abiertos, las pupilas tan dilatadas que casi no se veía el iris. Pero lo que me hizo detenerme en la puerta no fue su apariencia, fue que estaba riendo. Una risa vaya constante que no tenía nada de alegre, el tipo de risa que te helaba la sangre. Hermano, el hombre que nos había recibido refugio se acercó a la cama con cautela. Los doctores están aquí. Víctor no reaccionó. Siguió riendo, siguió mirando al techo. Fernando se acercó profesionalmente sacando su linterna médica. Pero yo me quedé en la puerta porque había notado algo que me perturbaba. Víctor estaba mirando hacia una esquina específica del techo, y en esa esquina la oscuridad parecía más densa que en el resto de la habitación, como si algo estuviera parado allí. Probablemente es el efecto de la luz de las velas, me dije. La iluminación irregular crea zonas de mayor oscuridad.
Pero cuando dio un paso dentro de la habitación, Víctor dejó de reír. El silencio fue tan repentino que pareció físico. Víctor giró la cabeza hacia mí. El movimiento fue lento, demasiado lento, como el de una marioneta controlada por hilos invisibles. Y habló. Te siguió desde la estación de ambulancias. Olió algo en ti. Su voz era clara, completamente lucida. ¿Qué dijiste? Pregunté. Víctor sonrió, una sonrisa que no pertenecía a su rostro. Hueles a muerte próxima, no la tuya, la de alguien que amas. Y eso lo atrae. Fernando dejó de examinar al paciente y me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto en 23 años de experiencia. Vi miedo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Fernando preguntó a la familia. Desde las 7 de la noche, respondió una mujer que debía ser la esposa de Víctor. Fue a la montaña a recogerla. Cuando volvió empezó a decir cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que encontró a alguien en la montaña. Alguien que no era persona. Muy alto, más alto que los árboles. La mujer se santiguó y dijo que lo siguió hasta aquí. Víctor, que había permanecido en silencio, volvió a hablar, pero esta vez su voz había cambiado. Era más grave, más rasposa, como si viniera de una garganta que no estaba acostumbrada a producir sonidos humanos. No me siguió a mí, yo solo fui el que lo vio primero, vino por él. Víctor señaló directamente hacia mí. Vino por el conductor. Porque el conductor tiene algo que quiere, que tengo yo miedo. El tipo de miedo más delicioso. Miedo de perder, miedo de no llegar a tiempo, miedo de que tu madre muera sola en una cama de hospital mientras tú estás aquí sin poder hacer nada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te dijo sobre mi madre? Victorio, con una risa que no era suya? Yo no sé nada, pero él lo sabe todo sobre ti. Te ha estado observando, oliendo tu miedo cada noche cuando subes a esa ambulancia. Y esta noche decidió que era hora de conocerte. Fernando sacó una jeringa con diazepam. Vamos a sedarlo. Está en un estado de psicosis severa. Mientras preparaba la inyección, Víctor habló directamente a Fernando. El copal no va a funcionar esta noche, viejo. Él tiene demasiada hambre. Fernando se detuvo. ¿Qué dijiste? Tu bolsita roja, la cual llevas colgada del cuello. Copal, sal, hierba buena y un diente de tu abuelo que murió en 1987. Víctor sonrió. Él conoce todos tus secretos también. El rostro de Fernando se puso blanco como el papel. Nadie sabía lo del diente de mi abuelo. Víctor cerró los ojos y comenzó a murmurar números. 1, 2, 3, 4. Fernando clavó la aguja en el brazo de Víctor e inyectó el sedante. El paciente dejó de contar. Su cuerpo se relajó. Pero justo antes de perder la conciencia, Víctor agarró mi muñeca. Su mano estaba helada, tan fría que quemaba, y susurró con una voz completamente suya, completamente humana, completamente aterrorizada: no te detengas. Pase lo que pase, aunque grite, aunque golpee las paredes, aunque él toque la puerta, no te detengas. Luego sus ojos se pusieron en blanco y quedó inconsciente. Tardamos 10 minutos en preparar el traslado. Víctor fue asegurado en la camilla con correas de 5 puntos. Refugio insistió en acompañarnos. Fernando aceptó. Necesitábamos a alguien que pudiera firmar los papeles en el hospital. Subimos a la ambulancia. Yo en la cabina del conductor. Fernando y Refugio en el compartimento trasero con Víctor. Encendí el motor. Eran las 2:31 de la madrugada. El hospital más cercano con capacidad para tratar intoxicaciones estaba en la ciudad de Oaxaca, a casi 2 horas de distancia. Comencé a conducir. Durante los primeros 15 minutos todo estuvo tranquilo. La niebla se había disipado ligeramente. Las líneas blancas de la carretera pasaban bajo los faros con ritmo hipnótico. Encendí la radio para romper el silencio. Solo había estática, pero la estática sonaba extraña.
Había algo de bajo, un ritmo, como si alguien estuviera murmurando bajo el ruido. Apagó la radio. El murmullo continuo venía de atrás, del compartimento de pacientes. Víctor, a pesar del sedante, estaba hablando. Fernando lame por el intercomunicador. ¿Qué está diciendo el paciente? No lo sé. Parece que está contando otra vez. 42, 43, 44. Contando que probablemente es un efecto secundario del sedante. 51, 52, 53. Y entonces me di cuenta de algo. Cada número que Víctor contaba coincidía exactamente con la distancia que la ambulancia recorría. Como si estuviera contando pasos. Pasos de algo que corría junto a nosotros. Fernando pregunté. ¿Puedes ver algo por la ventana trasera? Silencio. Luego la voz de Fernando tensa vio sombras. Pero las sombras no deberían moverse así. Moverse como paralelas a nosotros, a la misma velocidad que la ambulancia. Miré el velocímetro. 68 kilómetros por hora. Fernando, ¿ves algo a la izquierda? Fernando se movió hacia la ventana lateral del compartimento trasero. Hay algo ahí afuera. No puedo ver qué es exactamente, pero está ahí, moviéndose entre los árboles. Víctor abrió los ojos de golpe. Ya no eran los ojos de un hombre sedado. Eran profundos como pozos sin fondo. Y habló con una voz que ya no intentaba sonar humana. Velocidad actual 68 kilómetros por hora. Distancia al hospital 67 kilómetros. Y el estar exactamente 12 metros de distancia del lado izquierdo del vehículo. El velo de mis brazos se erizó. Acelere. 70 kilómetros por hora. 75, 80. El olor llegó primero. Tierra húmeda, joyas podridas y algo dulce, empalagosamente dulce. El olor entró en la cabina a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Fernando, el olor. Lo huelo. Fernando estaba buscando algo en su maletín. Necesito quemar copal. Encendió un pequeño brasero portátil y colocó unas pepitas de resina sobre las brasas. El humo comenzó a llenar el compartimento trasero. El olor exterior pareció retroceder ligeramente, pero solo ligeramente. Víctor continuó su monólogo. Imposible, está más cerca ahora. 10 metros. 9 metros. 8 metros. Fernando quemó más copal. Refugio estaba en una esquina del compartimento abrazando un rosario contra su pecho, murmurando oraciones en español mezclado con zapoteco. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Rezar no ayuda, dijo Víctor. Él no es un demonio, no es un ángel, es algo que existía antes de que esas palabras tuvieran significado. ¿Qué detiene a esa cosa? Fernando preguntó. La luz del sol. No puede soportar la luz directa del sol, pero faltan más de 3 horas para el amanecer. Mire el reloj. 2:47 de la madrugada. Seguí conduciendo, y entonces vino el primer golpe. Metal contra metal. Desde el lado izquierdo de la cabina, justo al lado de mi puerta. El corazón se me subió a la garganta. ¿Qué fue eso? La voz de Refugio sonaba histérica. Víctor sonrió. Está saludando. Mire por el espejo retrovisor izquierdo. Durante una fracción de segundo vi algo, una forma alta, negra, moviéndose a la par de la ambulancia. Luego desapareció. El segundo golpe vino 30 segundos después, más fuerte que el primero, y esta vez en el espejo retrovisor vi claramente una forma corriendo junto a nosotros. No corría como una persona. Se deslizaba cubriendo distancias imposibles con cada zancada. Fernando lame. Hay algo afuera. Lo estoy viendo en el espejo. Lo sé. La voz de Fernando sonaba como la de un hombre que ha aceptado algo terrible. No mires directamente. No te detengas y no abras la puerta. El tercer golpe fue diferente. No fue un golpe, fue un aranazo, el sonido de algo duro y afilado corriendo a lo largo del metal de la ambulancia, desde la parte trasera hasta la cabina.
Un chirrido largo agudo que me puso los pelos de punta. El sonido se detuvo justo al lado de mi ventana. Y entonces escuché respiración. Una respiración lenta profunda justo al otro lado del cristal. No mire, mantuve mis ojos fijos en la carretera, pero podía sentir algo mirándome a través del cristal. Y en la ventana vi aparecer condensación, como cuando alguien respira sobre un vidrio frío. La condensación formó un patrón, un óvalo alargado, con una grieta vertical en el medio. Víctor Hablo está mirándote a través del cristal. Quiere que voltees. Si lo miras, si volteas y miras directamente hacia donde debería estar su rostro, pensará que lo estás invitando a entrar. No volteé, mantuve los ojos en la carretera y pisé el acelerador. La ambulancia rugió acelerando a 90 kilómetros por hora. La respiración en la ventana se detuvo. La condensación comenzó a desvanecerse, pero desde afuera escuché un sonido, un gruñido bajo, vibrante, como el rugido de algo enorme y antiguo, algo que estaba enojado. El reloj del tablero cambió a las 3 de la madrugada exactamente cuando la niebla desapareció por completo. No se disipó gradualmente, simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera jalado una cortina invisible. El cielo nocturno se reveló con una claridad que debería haber sido reconfortante. Pero había algo mal. Era demasiado oscuro, demasiado profundo, y el silencio era absoluto. No había grilos, no había viento, solo el rugido del motor diésel y mi propia respiración. Víctor se incorporó de golpe en la camilla. Las correas de 5 puntos deberían haber impedido ese movimiento, pero su cuerpo se arqueó hacia arriba como si fuera jalado por hilos invisibles desde el techo. La hora mordió con una voz grave y vibrante, la hora en que la puerta está más abierta, la hora en que nosotros somos más fuertes. Refugio gritó y se presionó contra la esquina del compartimento. Fernando retrocedió, y yo seguí conduciendo. Entonces escuché los pasos. No venían de afuera de la ambulancia, venían de arriba, del techo. Thump, thump, thump. Pasos lentos, deliberados, como si algo estuviera caminando sobre el techo mientras conducíamos a 90 kilómetros por hora. Fernando susurré, ¿escuchas eso? Sí. Está arriba. Los pasos continuaron, recorriendo el techo de adelante hacia atrás, luego de atrás hacia adelante. Miré por el espejo retrovisor interior hacia la ventana trasera del compartimento de pacientes, y entonces lo sentí. No lo vi claramente, no con detalles, pero lo sentí. Una presencia, algo que miraba hacia adentro a través de la ventana trasera. Algo tan antiguo que el aire a su alrededor parecía más pesado, más frío, más vacío. Era como mirar directamente al espacio entre las estrellas, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma y decidido que tenía hambre. Refugio que había estado paralizado de terror de repente se movió. Arrancó el rosario de su cuello y lo presionó contra la frente de su hermano mientras gritaba una oración en zapoteco. Palabras que sonaban más antiguas que cualquier iglesia. Palabras que habían sido pronunciadas en estas montañas mucho antes de que llegaran los españoles. Víctor convulsionó. Su cuerpo se sacudió contra las correas, y la presencia en la ventana trasera pareció retroceder solo un poco, solo por un momento, pero fue suficiente. La cosa en el techo dejó de caminar. Un silencio tenso llenó la ambulancia. Luego vino la voz, no la voz de Víctor, no una voz que pudiera escucharse con los oídos, una voz que apareció directamente dentro de mi cabeza. Alejandro Mendoza Cruz, hijo de María Elena Cruz de Mendoza. Ella está en la habitación 412 del Hospital General de México. En este momento está dormida. Está sonando contigo. No responda. Mi garganta se había quedado. Ella morirá en 47 días.
A las 4 de la madrugada, sola porque tú no estarás ahí. La voz hizo una pausa. A menos que te detengas, no me detuve. Si te detienes ahora, si abres la puerta y me dejas entrar, te daré algo. Te daré tiempo, 10 años más con tu madre, 10 años para despedirte. Mi pie vaciló sobre el acelerador, 10 años con mi madre. El solo costo es abrir la puerta. La ambulancia comenzó a reducir la velocidad. 90 kilómetros por hora. 80. 70. Y entonces la radio se encendió sola. Y de la radio salió la voz de mi madre. Alejandro, Millo era su voz. Exactamente su voz. Millo, tengo mucho frío. Estoy sola aquí. ¿Por qué no vienes a ver mi mamá susurre? Tengo miedo, Micho. No quiero morir sola. ¿Dónde estás 60 kilómetros por hora? 50. Esa no es tu madre, Fernando estaba gritando ahora. Está imitando su voz. No te detengas, pero la voz continua, Micho. Solo tienes que parar el carro. Solo tienes que abrir la puerta. Y podré verte de nuevo. 40 kilómetros por hora. 30. La ambulancia casi se había detenido. Yo no podía mover mi cuerpo. Puedo mostrarte exactamente cómo morirá. Cada detalle, cada momento de dolor. ¿Quieres verlo, Alejandro? Y entonces vi a mi madre en una cama de hospital, flaca, demacrada, la piel amarillenta pegada a los huesos. Vi cómo intentaba levantar la mano para presionar el botón de lámpara, pero estaba demasiado débil. Vi cómo sus labios se movían formando mi nombre. Alejandro. Millo, ¿dónde estás? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo los monitores comenzaban a pitar más rápido. Vi cómo una enfermera finalmente entraba corriendo demasiado tarde. Vi cómo los ojos de mi madre se apagaban. 20 kilómetros por hora. 10. La ambulancia casi se había detenido por completo. Yo estaba llorando. Eso es lo que pasará si no te detienes ahora. La voz era casi amable. Pero si te detienes, si me dejas entrar, puedo cambiarlo. Puedo darte tiempo. No vale la pena cualquier precio. Mi pie se movió hacia el freno, y entonces Fernando actuó. La puerta que separaba la cabina del compartimento de pacientes se abrió de golpe. Fernando saltó al asiento del copiloto, su mano sosteniendo la bolsa de copal abierta, y me abofeteó, con toda su fuerza, con la mano llena de polvo de copal. El polvo entró en mis ojos, mi nariz, mi boca. Tosí violentamente, los ojos ardiendo, pero el trance se rompió. Las visiones de mi madre desaparecieron, la voz de la radio se cortó, y de repente podía mover mi cuerpo otra vez. Acelera, Fernando, gritó directamente en mi oído. Acelera ahora. Mi pie encontró el acelerador. Lo pisé hasta el fondo. La ambulancia rugió y se lanzó hacia adelante. Desde arriba, desde el techo, escuché un grito. No de dolor, de furia. El grito de algo antiguo y hambriento que había estado tan cerca de conseguir lo que quería solo para que se lo arrebataran en el último segundo. Algo golpeó el techo con tanta fuerza que el metal se aboló hacia adentro. Luego algo se deslizó por el costado de la ambulancia. Y finalmente algo cayó desde el techo hacia el camino frente a nosotros. Lo vi en los faros durante una fracción de segundo. Alto, negro, incorporándose del asfalto con una velocidad imposible y comenzando a correr detrás de nosotros. Conduí como nunca había conducido en mi vida. 90 kilómetros por hora en curvas que deberían tomarse a 40. Las ruedas chirriando en cada giro. Fernando se había quedado en el asiento del copiloto, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Sigue agitado. Está corriendo detrás de nosotros. ¿A qué distancia? 100 metros, tal vez menos. Desde el compartimento trasero refugio seguía rezando. Palabras en español mezcladas con zapoteco, oraciones católicas mezcladas con invocaciones más antiguas. Víctor habló otra vez. Está enojado ahora. Muy enojado. Casi tuvo lo que quería. No va a perdonar eso. Que quiere de mí lo mismo que siempre quiere. El último aliento. El último momento. Pero también quiere miedo. Se alimenta de él.
Y tú, Alejandro, tienes tanto miedo. 70 metros, reportó Fernando. Hay una manera de yo, Víctor. Pero van a tener que confiar en mí. Fernando y yo intercambiamos miradas. Hay algo que odia más que el copal. Algo que le recuerda a todos los que se le han escapado, que es el olor de la muerte que no pudo tomar. Para crear ese olor necesitan quemar el cabello de alguien que está a punto de morir. Víctor miró a su hermano. Refugio sabe que yo no voy a sobrevivir esta noche. El veneno que consumí en la montaña ya está en mi sangre. Víctor Refugio soloso. Está bien, hermano. Yo elegí esto. Fui a la montaña sabiendo lo que encontraría, pero no sabía que otros serían arrastrados conmigo. Víctor miró hacia Fernando. Corta un mechón de mi cabello. Cómalo. 50 metros. Fernando cortó un mechón del cabello de Víctor. Encendió su encendedor y lo quemó. El olor fue inmediato e intenso. El olor acre del cabello quemando mezclado con algo que olía a enfermedad, a muerte cercana, a final inevitable. Y desde afuera escuché un sonido, un aullido, largo, agónico, lleno de una furia que parecía contener milenios de hambre insatisfecha. Los pasos detrás de nosotros se detuvieron. 100 metros, dijo Fernando mirando el espejo. 200. Se está alejando, seguí conduciendo. No reduye la velocidad. Fernando quemó más cabello de Víctor cada vez que la cosa parecía acercarse de nuevo. 3 veces, 4, 5, pero nunca desapareció completamente. A través del espejo retrovisor podía ver una sombra siguiéndonos, más lejos ahora, pero todavía allí, todavía esperando. Víctor habló una última vez antes de caer en un silencio que parecía definitivo. No se va a rendir, nunca se rinde. Una vez que elige a alguien espera, días, meses, años, y eventualmente todos tienen que detenerse. Y cuando pares, Alejandro, él estará allí, esperando, en la última parada. Las luces del Hospital General de Oaxaca aparecieron a las 4:37 de la madrugada. Nunca había estado tan feliz de ver un estacionamiento iluminado con luces fluorescentes. Conduye directamente hacia la entrada de emergencias. Luz, gente, sonidos de una ciudad despertando. Miré por el espejo retrovisor. La carretera detrás de nosotros estaba vacía, pero en el borde de la oscuridad, justo donde la luz se encontraba con las sombras, algo se movió. Una forma alta, delgada, inmóvil, observando, esperando. Fernando abrió la puerta y saltó afuera gritando hacia el personal de emergencias. Refugio salió por la puerta trasera sosteniendo la mano de su hermano. Los médicos rodearon a Víctor, y yo me quedé sentado en la cabina del conductor, manos todavía en el volante, incapaz de moverme. Fernando apareció en mi ventana. Alejandro, oye, lo mire, su rostro estaba pálido, envejecido. Terminó, dijo. Legamos, estamos a salvo. No responde, porque sabía que no era cierto. 15 minutos después, Fernando me llevó a revisar la ambulancia. Caminamos hacia el lado izquierdo del vehículo. Fernando encendió la linterna de su teléfono. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Había 3 aranazos largos corriendo a lo largo del costado de la ambulancia. Cada uno medía más de 1 metro de largo. Dentro de cada aranazo había 5 ranuras paralelas profundas. La pintura no solo estaba raspada, el metal debajo estaba deformado, hundido, pero lo más perturbador era cómo lucían los bordes de las ranuras. No parecían cortados, parecían derretidos o congelados. Los bordes del metal eran lisos, brillantes. Subimos a revisar el techo. Había un patrón de huellas allí arriba. Cada huella era ovalada, alargada de casi medio metro de largo. Y en la parte delantera de cada huella había marcas de lo que parecían dedos, pero no 5 dedos, 6. En la ventana trasera había una marca. Condensación que se había secado dejando un residuo grisáceo sobre el cristal. El residuo formaba una imagen, un óvalo,
con una grieta vertical en el medio. ¿Para qué son las fotos? Pregunté mientras Fernando fotografiaba todo. Para los que vengan después. Para que sepan que esto es real. Para que crean. 10 días después de esa noche recibí la llamada que había estado temiendo. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era el refugio. Su voz sonaba rota. Mi hermano falleció hace una hora. Los doctores dijeron que fue por complicaciones de la intoxicación. Que el veneno había dañado sus órganos más de lo que pensaban. Lo siento mucho, DJ. Refugio guardó silencio por un momento. Antes de morir, Víctor despertó. Solo unos minutos. Los doctores dijeron que era imposible, que estaba en coma profundo. Pero despertó. Y habló, que dijo muchas cosas. La mayoría en zapoteco antiguo, pero hubo una parte en español. Una parte que dijo que era para usted. Para mí dijo, dile al conductor que lo vi. Antes de irme, estaba parado al pie de mi cama, tan alto que su cabeza tocaba el techo, y estaba sonriendo. Sentí un escalofrío, algo más sí. Digo, dile que él tiene un mensaje. El mensaje es: nos volveremos a ver. No esta noche, no mañana, pero nos volveremos a ver. En la última parada, la línea quedó en silencio, y luego dijo un número. Lo repitió una y otra vez, hasta que ya no pudo hablar más. Que número 47. 3 días después del funeral de Víctor busqué a don Aurelio. Era un anciano zapoteco que trabajaba como guardia nocturno en la estación de ambulancias desde hacía más de 30 años. Todos sabían que él conocía las historias antiguas. 47 le dije sin preámbulos. ¿Qué significa ese número? Don Aurelio me miró con ojos que habían visto demasiado. ¿Quién te dio ese número? Un hombre que murió. Don Aurelio dejó su café sobre la mesa. Vinicitza no cuenta como los humanos. Él cuenta momentos de miedo. Cada vez que sientes miedo verdadero, él cuenta uno menos. Cuando llegas a Quero, él viene, y esa vez no habrá escape. ¿Hay alguna manera de detenerlo? Los antiguos zapotecas tenían rituales, pero esos conocimientos se perdieron hace generaciones. Los españoles quemaron los códices. Ahora solo quedan fragmentos. Entonces no hay esperanza. Don Aurelio se inclinó hacia adelante. Siempre hay esperanza, pero no del tipo que estás buscando. No puedes destruirlo, pero puedes aprender a controlar tu miedo, porque cada vez que sientes miedo le das poder. Pero si puedes enfrentar tus miedos, el conteo se hace más lento. Y si no puedo, entonces un día cuando menos lo esperes él estará allí y todo habrá terminado. Han pasado 3 años desde esa noche en la Sierra Madre del Sur. Pedí mi transferencia a turnos diurnos al día siguiente de hablar con don Aurelio. Los veteranos de la estación reconocieron algo en mis ojos. Ahora trabajo solo durante el día, solo en la ciudad, solo en calles iluminadas por el sol. Mi madre murió 47 días después de aquella noche. Exactamente 47 días. Pero estuve allí. Cuando recibí la llamada del hospital diciendo que le quedaban horas de todo y tomé el primer vuelo a Ciudad de México. Llegué a las 11 de la noche. Ella murió a las 4 de la madrugada con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron un susurro. Hay algo en la esquina del cuarto mío, algo muy alto. Pero no tengas miedo. Me dijo que solo vino por mí, no por ti. Todavía no. No mira hacia la esquina. No necesitaba mirar. Sabía lo que estaba allí. Después del funeral regresa a Oaxaca. Vendí mi auto. Empecé a caminar a todas partes. Dejé de conducir de noche por completo. Instalé luces en cada rincón de mi apartamento. Fernando todavía trabaja las rutas nocturnas. Tiene casi 50 años ahora y habla de retirarse pronto. La última vez que hablamos me contó algo que me mantuvo despierto durante días. Hay algo nuevo en las carreteras, dijo. Vehículos estacionados en medio de la noche con las luces encendidas y el motor funcionando pero completamente vacíos.
Cuando los conductores se acercan a investigar, el interior está perfectamente limpio, sin señales de lucha. Solo un auto abandonado con las llaves en el contacto. Y los dueños de esos autos nunca los encuentran. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Me pregunto si alguna vez volvería a los turnos nocturnos. Le dije que no, pero no le dije la verdadera razón. La verdadera razón es que cada noche cuando cierro los ojos escucho algo. El sonido de alguien contando. No en voz alta, es más como un pensamiento que no me pertenece. Un número que aparece en mi mente justo antes de quedarme dormido. La primera noche después de que murió mi madre el número era 46. La semana siguiente era 43. Un mes después 38. El número vaya cada vez que siento miedo verdadero. He tratado de controlar mi miedo. He ido a terapia. He meditado. Pero el miedo siempre encuentra la manera de colarse. El miedo de estar solo. El miedo de la oscuridad. El miedo de escuchar un golpe en la puerta a medianoche. Y cada vez que ese miedo me atrapa, el número baja. Les cuento esta historia no para asustarlos. Se las cuento porque necesitan saber. Hay cosas en este mundo que no les importa si creen en ellas. Existen, tienen hambre y saben cómo encontrar a sus presas. Si trabajan de noche en carreteras solitarias, recuerden la regla número 4: cuando un paciente les diga que algo los está siguiendo, no se detengan. Si huelen tierra húmeda donde no debería haber tierra, si escuchan respiración donde no hay nadie, si ven sombras moverse donde no hay fuente de luz, no se detengan, porque cuando se detienen están abriendo una puerta, y hay cosas que una vez invitadas nunca se van. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han experimentado algo extraño mientras conducían de noche? ¿Hay leyendas en su tierra sobre entidades como esta? ¿Creen que existen cosas entre la vida y la muerte que no podemos comprender? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y quién sabe, tal vez su historia se convierta en el próximo episodio de esta serie. No olviden dejar su like si esta historia les hizo pensar. Suscríbanse al canal para no perderse las próximas entregas de reglas de supervivencia en las carreteras nocturnas. Activen la campana de notificaciones para saber cuando suba un nuevo video. Y recuerden, si esta noche van a conducir por una carretera solitaria y escuchan golpes en su ventana, 3 golpes lentos y deliberados, no se detengan. Sigan conduciendo hasta que salga el sol. Nos vemos en el próximo video. Si es que sigo aquí para contárselos, porque anoche el número era 12. Y esta mañana cuando desperté escuché su voz dentro de mi cabeza por primera vez en 3 años. Once.